Javier, vamos a charlar a continuación para conocer repercusiones del fallo que se conoció en el día de ayer y las repercusiones en el plano judicial y con alguien que mucho tuvo que ver en la investigación, ¿no? Con la fiscal adjunta que está provisoriamente separada de su cargo, la doctora Cecilia Goyeneche. La tenemos en comunicación telefónica. Doctora, Víctor González desde Vorterix 91.7. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Víctor, ¿cómo estás? Pero bien, aquí estamos junto a Javier Aragón también para, conocer su impresión, su primera mirada, ¿no?, de lo que fue justamente el fallo que condenó al ex gobernador de la provincia, Sergio Uribarri, y otros ex funcionarios. ¿Cuál es? Bueno, creo que ¿Cómo se sintió ayer? Fue un fallo muy contundente. Creo que, bueno, los que tuvimos el tiempo y la posibilidad de escucharlo entero, vimos cómo el tribunal la analiza meticulosamente, a pesar de que advirtió varias veces de que era solamente un anticipo y que había cosas que no estaba analizando. La cantidad y contundencia de la prueba quedó en evidencia. Así que la verdad que la sensación es de mucha satisfacción porque la labor se cumplió adecuadamente, porque se trabajó muy bien. Y porque los resultados así lo muestran. Claro. ¿Cómo se sintió cuando fue separada justamente de poder seguir investigando este caso? Obviamente cuando estas cosas pasan, uno siente bastante impotencia o la sensación de injusticia, ¿no? Pero bueno, también somos parte. Nosotros cuando ya empezamos este juicio oral en septiembre, ya se había formulado un tiempito antes la denuncia de Yuri y sabíamos que había todo un estado de cosas que indicaba que mejor no empezarlo, digamos. Había como mucha presión para que no empiece ese debate. Ya se recuerdan ustedes, se había suspendido varias veces antes. Uh-huh. Así que bueno, de todos modos creímos que nuestro deber era tratar este caso como un caso más y que tenía que hacerse este juicio. Ya estaban remitidas las causas a juicio, estaban en condiciones de hacerse juicio desde 3 años antes. Bueno, realmente que pasaron entre medio fue no solamente conmigo, también han sido muy agresivos. El trato de las defensas esencialmente hacia otros funcionarios de fiscalía que trabajaron con total respeto a las reglas y con integridad profesional indiscutible, y eso lo hemos notado y lo hemos padecido durante todo el proceso, ¿no? Pero finalmente creo que ayer lo que pasó es que el tribunal puso las cosas donde tenían que estar y finalmente llegaron a esta sentencia, que para nosotros es un hecho histórico, creo, como entrerrianos, ¿no? Claro. ¿Cómo está observando usted? Me imagino que hoy estará viendo las repercusiones que está teniendo el fallo, ¿no? La reacción, primero, del ex gobernador de la provincia, que habló de aberración jurídica, y por otro lado, aberración jurídica, digo, el fallo, ¿no? Y por otro lado, la respuesta que dieron los abogados defensores que, señalan a un fallo poco equilibrado, o nada equilibrado en todo caso, y que por supuesto van a apelar. Respecto de una persona que es condenada, uno puede entender, digamos, todo lo que la respuesta a esa condena es entendible, es parte del disgusto que le puede generar ser condenado a una pena de prisión efectiva y tan importante. Después de eso, la verdad que no leí las declaraciones de los defensores ni llego a entender a qué equilibrio se refieren, digamos. El tribunal lo que hizo es cumplir su deber de valorar la prueba, y valoró la prueba y entendió que la prueba era legítima, que estaba bien incorporada, como ya era obvio, lo había dicho muchas veces durante el proceso, y valoró la prueba, que era absolutamente contundente, ¿no? En todo el transcurso de ese debate, lo que nosotros siempre tuvimos absoluta certeza es que la prueba era aplastante, la cantidad de prueba, lo hemos dicho un montón de veces, y también la aplastante cantidad de prueba que había en esta causa es lo que justifica y nos permite entender las agresividades, el proceso de destitución que se inició contra mí. ¿Por qué? Porque no había forma, no había posibilidad de una defensa
racional, bueno, siempre es posible la defensa racional, ¿no? Para quien respeta su profesión, pero lo que quiero decir era que no era eficaz, no habría ninguna eficacia si no era quebrantando las reglas. Está aquí a mi lado el periodista Javier Aragón, que ha seguido toda la instancia de este juicio desde septiembre que arrancó, así que lo dejo con él, que conoce la causa y por supuesto tiene algunas consultas para formular. ¿Qué tal, doctor? Un gusto, buen día, ¿cómo le va? ¿Tanto Hola, tiempo? Javier, ¿cómo estás? ¿Anda bien? Sí, muy bien, gracias. Bueno, doctora, justamente por los dichos que se mencionaron dentro del propio juicio, usted una parte lo siguió, otra fue obligada a salir, se habló de situaciones que son de afuera de tribunales, en el cual supuestamente, decían los abogados, la procuración, combinando con sectores políticos, avanzaron con todo este lawfare, y bueno, para atacarlo al ex gobernador Uribarri, y posicionándola a usted incluso con aspiraciones hasta político-electorales. ¿Qué le dice a esos comentarios o esos dichos que hubo dentro del juicio hasta del propio ex gobernador? Y lo que me parece que la respuesta empezó ayer a las 8:30 de la mañana y terminó a las 8 de la noche, y está colgada en YouTube. La respuesta tienen que verla en los argumentos de los jueces que observaron la prueba acá. La verdad que, tratar de llevar todo esto al plano de la política es propio de quienes tienen un pensamiento o viven de la política. Nosotros no vivimos de la política, nosotros nos manejamos con el lenguaje de tribunales, digamos, del sistema judicial, que es el lenguaje de la prueba. Así como a veces nos han criticado por no llevar causas o porque hay causas que no prosperan, también hay causas que prosperan, y la verdad que la división entre unas y otras es si tenemos prueba o no tenemos prueba. Entonces, nosotros actuamos con independencia, y la verdad que lo que puedan decir no sé, todas estas disparates que han dicho de las aspiraciones políticas, etcétera, es absolutamente ajeno, digamos, ni siquiera lo llegamos no lo escuchamos ni nos interesa, porque la verdad que nosotros trabajamos así como cuando hay pruebas avanzamos, cuando no hay pruebas no avanzamos. Y nos pueden criticar en ambos casos porque obviamente la cuestión penal es una cuestión que nos interesa a todos, porque el hecho de que una persona que ha sido exgobernador en 2 periodos, votado por la ciudadanía, termine condenado de esta manera, es algo que para todos es algo muy impactante. Pero la verdad que esto se responde con prueba. No puede haber ningún tipo de desviación del sistema si la prueba dice que esto pasó. Está bien. Doctora, no sé si lo habló con el procurador o con el resto de los fiscales. Tal vez necesitarán conocer los argumentos de la sentencia, pero ¿piensan analizar algún tipo de apelación? Porque los fiscales habían pedido 12 años para el ex gobernador Uribarri, la condena va en 8, se absolvió a un par de personas que ustedes también habían entendido que eran responsables. Mira, eso es algo que yo estoy suspendida, no lo puedo determinar, ¿no? Eso es parte de lo que van a resolver los que están en las funciones. De todos modos, lo que te puedo decir, yo escuché las 12 horas casi bajo protesta de mis hijas, estuve muy prendida ayer al YouTube, y la verdad que la sentencia le da la razón a la Fiscalía en todo, solamente discurren algunas pequeñas cosas sobre la cantidad de pena para algunos o algunos que llegan a absolver. Está muy bien. Con lo cual, lo que te digo técnicamente, respondiendo a esto, técnicamente para que haya un recurso tiene que haber un agravio, ¿no? Tiene que haber alguien que el Ministerio Público Fiscal debiera verse agraviado por la sentencia. Esto es muy difícil con una sentencia que te da la razón en todo. Claro. Sí, valorando toda la prueba incluso, porque se la valoraron toda. extensamente, creo que a último momento ya empezaron a tratar de acortar un poco porque no le daban casi la voz al juez que estaba leyendo la sentencia. Es histórico, primero por las personas que fueron investigadas y también por la duración del mismo y hasta por el adelanto de sentencia. Yo le decía a Víctor, 13 horas
para este cierre. La verdad que mucha gente no recordaba algo parecido a esto, tal cual sucedió ayer. No, creo que no ha pasado nunca de esto de los adelantos de veredicto oralizados, donde se explica el porqué de la sentencia condenatoria. Es una de las modificaciones del Código Procesal de 2014. Antes se leía solamente la parte resolutiva y la explicación que se daba directamente de manera escrita. Y me parece que para la conciencia cívica de todos los ciudadanos entrerrianos nos viene muy bien escuchar, ¿no? Escuchar, tener la posibilidad de oír por qué los jueces deciden lo que deciden, ¿no? Y que la explicación que ellos den de manera simplificada, más allá que esto va a estar mucho más profundizado en la sentencia que van a dictar por escrito a fin de mes. Doctora, algunas consultas de los oyentes consultaban, ¿por qué no pueden devolverse, sabiendo que son responsables de los delitos que se le endosó, los 9 millones de dólares que ustedes cuantificaron? Solamente con las multas de 180.000 pesos y 2 casas y 3 vehículos, ¿eso no alcanza a saldar lo que se sacó del Estado? No, eso sí se puede devolver, claro que se puede devolver. Lo que pasa es que en el juicio penal no se puede lograr que eso se retorne, salvo que Fiscalía de Estado fuera actor civil en el juicio penal. Como en este caso no estaban como actores civiles, es decir, demandando la devolución del dinero con el que se lo perjudicó al Estado, tendrán que hacer a posteriori un juicio civil pidiendo que ese recupero de dinero. Pero perdón, claro, ¿la Fiscalía de Estado se puede presentar entonces como...? Otro juicio, tiene que hacer otro juicio una vez que tenga esta sentencia, que no sé si esperarán que quede firme o no, claro, pero en su momento tendrá que hacer otro juicio. Lo que se resolvió ayer... Pero perdón, ¿se puede presentar como querellante? ¿Cuál es la figura? La figura es el actor civil en el proceso penal. Actor Por ejemplo, civil, bien. En la causa de los contratos de la legislatura está la Fiscalía de Estado como actor civil. Claro. Entonces en esa causa en la misma causa se resuelve la cuestión penal y la cuestión civil. Claro. En esta causa que terminó ayer no estaba como actor civil, entonces se resolvió solamente la cuestión penal, por eso se logró solamente el decomiso de los bienes que habían sido utilizados para cometer el delito, por eso se decomisaron los inmuebles de la imprenta, los autos de la imprenta, y las multas que están totalmente desactualizadas en el Código Penal. Exacto. porque estos hechos no estaba vigente todavía cuando se cometieron estos hechos las últimas reformas para los delitos contra la administración pública, entonces las multas son ínfimas. Claro. Doctor, y otra cuestión que quedó en la imagen, cuesta mucho a esta gente con alguna referencia política sentarlos en un banquillo de los acusados. Ayer, por ejemplo, en la audiencia, cuando se dictó el veredicto, no había nadie en el salón, estaban los abogados defensores, e incluso habían cortado el Zoom el señor Valls y el señor Urribarri. Sí, bueno, eso son cuestiones de civismo de todos, ¿no? Pero también ellos tienen derecho a estar o no estar en el debate. ¿Es un derecho? ¿No es un derecho escuchar la sentencia, doctora? No es obligatorio para ellos. Javier Aragón, Juan Pérez o el que sea. No es obligatorio para ellos estar presentes, pueden ser eximidos de estar presentes en esa actividad y dejar solamente la representación de los abogados. Si es a pedido de ellos, pueden hacerlo. Y bueno, en este caso eso ocurrió. ¿Cree que esta sentencia, de mantenerse firme, por supuesto, va a generar un antes y un después en los casos de corrupción? No digo solamente en la provincia de Entre Ríos, sino en todo el país. Ojalá que sí. Yo creo que es un hecho histórico trascendente. Creo que el dato de que se da las causas en las que se da esta sentencia, el tema de la utilización de dineros públicos y la confusión de lo público con lo privado que se dio en el caso de las empresas, o la utilización de la publicidad paga por el Estado para la difusión de una imagen personal. Todas esas cuestiones son cuestiones que nos tienen estamos demasiado acostumbrados a verlas. También la vemos en otras provincias o a nivel nacional incluso, y son cosas que nos corroen y generan estos efectos totalmente adversos de la corrupción, que no es solamente un vivo que se aprovecha y se paga sus cosas con el dinero de todos, sino que además esto implica consecuencias para los derechos de todos los ciudadanos, ¿no? O sea, genera pobreza, genera
una distribución injusta del dinero, y tenemos que empezar a cambiarlo eso, sobre todo mirando lo que son nuestros hijos y pensando que no podemos seguir igual, que todo el siglo pasado. ¿Puede haber otra mirada, en caso, por supuesto, cuando apelen, porque seguramente los defensores van a apelar, ¿puede haber otra mirada en una instancia superior? Siempre puede ocurrir eso, digamos, que eso siempre puede ocurrir. Yo creo que cualquiera que escuchó la sentencia de SER se da cuenta de que eso es muy difícil en este caso, que la contundencia de la resolución es muy importante, y que, bueno, de dar vuelta a la situación, estos jueces estuvieron en 50 audiencias escuchando uno a uno los testigos, viendo de primera mano cada una de las pruebas. Nadie va a conocer, ningún juez de aquí para arriba, digamos, va a conocer esta causa como la conocieron estos 3 magistrados, ¿no? Entonces, obviamente siempre puede pasar, pero la verdad que no sería esperable. No es lo que, si me preguntás si pienso que va a pasar realmente, no pienso que vaya a ser modificada, la verdad que no. Doctora, conociendo usted a las autoridades de la Procuración y al resto de los fiscales que trabajaron en esta causa, ¿en qué momento van a reclamar la prisión efectiva? ¿Una vez que se supere la casación y supuestamente confirme el fallo, o una vez que se supere, supuestamente la etapa de la sala penal en el Superior Tribunal de Justicia, o van a guardar que quede en firme la sentencia con el pronunciamiento, por ejemplo, del superior de la Corte Suprema? La pena empieza a cumplirse cuando la sentencia queda firme, y queda firme cuando se rechaza el recurso extraordinario federal. Nosotros hemos peleado bastante ya en la provincia para adelantar esto a los momentos en que se terminan las instancias ordinarias de la provincia, claro. Pero la verdad que no hemos tenido mucha suerte con eso. Y la jurisprudencia en este momento dice que es cuando se rechaza el recurso extraordinario federal. Claro, o sea que hay que esperar que quede firme o no el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, puede ser que se rechace el recurso, que no llegue a la Corte, ¿no? Que el superior nuestro le rechaza el recurso extraordinario, y en ese momento queda firme. Podría ser que en 2 instancias quede firme, o podría ser, si lo conceden al de la Corte, que en 3 instancias quede firme. Esas son las 2 alternativas. Bien, la última. Sí. Cuando escuchó ayer la resolución final, ¿en qué pensó? No me acuerdo mucho en qué pensé, pero veníamos conversando también con los colegas a través de las redes, de los grupos de WhatsApp, etcétera. Veníamos comentando de la satisfacción que teníamos de sentir que tantos meses de pasar esto con tanta dificultad y de sentirnos tan agredidos muchas veces, finalmente las cosas se pusieron en su lugar y pudimos demostrar que no estábamos diciendo disparates y que lo que teníamos era prueba realmente. ¿De qué recibió saludos? ¿Se acuerda de alguno en particular? De decenas de personas, Lo que más nos acordamos y nos llama la atención es que en la calle la gente por ahí para los autos y nos dice cosas. Eso nos llamó mucho la atención a todos. Sí, quiero destacar eso. Yo la he visto a la doctora, ella no me ha visto a mí, por ahí yo ando por la zona del parque caminando, doctora, y la vi a usted normalmente haciendo vida de familia con el resto de sus hijos, yendo a la escuela. O sea, no anda escondida usted en la calle. Sí, porque andaría escondida. No tengo ningún motivo por andar escondida. Por algunas cosas vio que se han dicho. No, pero si yo no tengo nada, yo ando... No tiene miedo, normal, eso quiere decir usted. ¿Cómo? ¿Perdón? No tiene miedo, eso usted quiere decir. No tengo, no tengo a qué tenerle miedo tampoco, no tengo por qué tenerle miedo a nada. ¿Cómo está la instancia del jury? En el jurado. En el jurado de enjuiciamiento, mejor dicho. ¿En qué instancia se encuentra? Estamos, la semana pasada presenté la defensa, sí. Donde cuestionamos fuertemente a este escrito que presentó el señor Justet, porque la verdad que incumple todas las reglas de lo que es una acusación fiscal. Hemos planteado nulidades, hemos recusado. Hace un rato me notificaron que rechazaron la recusación que interpusimos a Esnaldones. Y
como vienen rechazando todas las recusaciones que hemos hecho. Y bueno, ellos tienen tiempo para resolver el jurado de enjuiciamiento para dictar sentencia hasta el 30 de mayo. Hasta el 30 de mayo. Claro, si después del 30 de mayo no ha habido sentencia, se queda, digamos, automáticamente cae él. Claro, claro. Y usted vuelve a su función. Y usted, calculamos que el mes que viene vamos a estar en un debate oral también ahí en el Salón del Superior Tribunal de Justicia. Vamos a estar, en ese caso, yo como acusada. Claro. Bueno, ¿esto le da otra impronta, le da otra fortaleza para enfrentar justamente este jurado, al jurado de enjuiciamiento? Mira, la verdad que creo que, a ver, yo tengo tanta tranquilidad espiritual y de conciencia que nada de esto me modifica la situación con la que me voy a presentar en ese jury, digamos, que en ese ilegítimo jury que me están llevando adelante. Mientras tanto, estamos planteando también recursos ante la Corte porque está la ilegalidad aberrante que han hecho de desplazar al Ministerio Público Fiscal es algo que obviamente no debemos tolerar. Pero bueno, si la Corte no interviene y esto sigue así, me presentaré y va a quedar, como digo, frente a las instancias orales. Lo bueno de la instancia oral es que queda todo muy transparentado, ¿no? Cualquiera que quiere saber de qué se trata, lo mira, ve y se entera por sí mismo de qué se trata. Entonces, la verdad que lo que yo tengo es mucha tranquilidad en cuanto a eso. Doctora Cecilia Goyeneche, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Hasta luego, que sigan bien. Gracias. La doctora Cecilia Goyeneche, fiscal adjunta, fiscal anticorrupción, suspendida. Uno de los factores más importantes en el estudio, en la investigación que hubo justamente en el caso en el que se condenó al ex gobernador y a ex funcionarios de la provincia.